Vamos a entrevistar a la abogada Beatriz Ramírez. Ella es constitucionalista y nos acompaña a esta hora. Muchísimas gracias, doctora Ramírez, por acompañarnos, por lo cargado ya de la hora, pero sin duda importante el tema. Y esa sería nuestra primera pregunta. A la luz de este documento que hemos conocido hace poco más de una hora, ¿qué puede ocurrir respecto a la situación de Alberto Fujimori? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a quienes nos siguen. Yo creo que esta resolución, bueno, no creo, en realidad nos regresa al 2022, porque en el 2022 tuvimos exactamente el mismo escenario. Salió publicada una sentencia del Tribunal Constitucional, que es justamente materia del actual pronunciamiento, y días después se emitió en las mismas circunstancias que ahora una resolución de la Corte Interamericana que le pedía al Estado peruano que no implemente la sentencia hasta que tuvieran una audiencia y se completara la información para una resolución de supervisión de sentencia de la Cantuti Barros Altos. Creo que lo único que hay que esperar es al día de mañana saber si el Ejecutivo actual, es decir, el de diciembre del 2023, va a tener la misma posición que el Ejecutivo que tuvimos en marzo o abril del año pasado, es decir, si acatará esta solicitud de medidas provisionales de no implementar la liberación del expresidente, o si, por el contrario, más bien decidirá seguir la palabra del Tribunal Constitucional. Y en ese caso, hay y se abre el escenario de que, dependiendo de lo que diga en la representación del Estado, del Poder Ejecutivo, se acata o no la resolución que ha dado el Tribunal Constitucional, o se desacata o no lo que está diciendo la Corte Interamericana. Tal cual, Mónica, como tú lo has dicho. Hoy día la cancha está en manos, la pelota está en la cancha del Ejecutivo, todo está en manos del Ejecutivo. El Estado peruano es representado ante instancias internacionales por el Ministerio de Justicia, que lleva la coordinación de la Procuraduría Supranacional, y la posición que ha tenido antes fue que cuando hay una resolución de medidas urgentes había que acatar, pero eso ha sido en el pasado. Lo que no sabemos es si, a la luz de esta reciente resolución que no tiene ni una hora de emitida, este Ejecutivo actuará en la misma manera, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo deberíamos saber mañana, entonces ya sabremos, digamos, de qué se va a decantar esto, ¿no? Beatriz, ¿y qué podría suceder en ambos casos? Es decir, el Ejecutivo no le hace caso a la Corte, y lo contrario, el Ejecutivo no le hace caso al Tribunal Constitucional, porque lo han puesto como en el medio al Ejecutivo y claramente ellos van a tener que tomar una decisión u otra, acatar al TC o acatar finalmente a la Corte. Ok, veamos el primer escenario, que sería el último que tú has planteado. Si el Ejecutivo, por ejemplo, decidiera hacer lo mismo que se hizo en el 2022, es decir, seguir lo que le pide la Corte Interamericana y no disponer la inmediata liberación del expresidente, estaríamos como antes, y solamente creo que habría que señalar que hay un nuevo habeas corpus que está por entrar al Tribunal Constitucional ya para decisión, porque dos ciudadanos en Lima han pedido, demandándole al Tribunal Constitucional, que se ejecute la liberación del expresidente. El habeas corpus que estamos discutiendo ahorita es un habeas corpus de ICA, pero para quienes nos siguen, hay varios habeas corpus a favor del expresidente. Hay uno que aquí en la Corte de Lima se presentó, se ha declarado improcedente en primera instancia, también improcedente en segunda instancia, ahora en octubre pasado, y ya entró al tribunal, es decir, el tribunal va a tener la oportunidad de resolverlo. Es decir, esto, en el eventual caso de que no se concretara la liberación del expresidente, tiene para rato, porque hay un nuevo expediente que nos traerá este tema para los meses siguientes, ¿no? Si por el contrario más bien se decidiera su liberación, bueno, esto queda muerto en sede interna, es decir, ya en sede interna la liberación estará, digamos, concretada. Hay que esperar en el nuevo expediente que se declare que hay sustracción de la materia, y la supervisión de sentencia a nivel internacional es lo que seguirá, porque, digamos, se señalará que no se ha cumplido con un extremo de lo que la Corte en su momento ha dicho, ¿no? Y solo para finalizar, por lo menos por mi parte, esa observación que haría la Corte tendría alguna fuerza adicional en nuestro país, o simple y llanamente es una observación que tendría que ver con la Organización de Estados Americanos, en fin, y se determinaría algo como una cuestión de no estamos de acuerdo, pero en fin, ustedes están desacatando. Los procedimientos de supervisión de sentencias, Mónica, es importante lo que anotas. La Corte Interamericana los lleva usualmente por año. Por ejemplo, ahora sigue llevando supervisiones de sentencias contra diversos estados que se han dado hace más de 15 años.
Es decir, esto podría estar medianamente resuelto en sede interna, pero en sede internacional la Procuraduría seguirá, digamos, tratando de justificar la decisión del Estado y las y los familiares de las víctimas seguirán alegando, la Corte seguirá señalando que hay un incumplimiento, pero claro, en el derecho internacional de los derechos humanos en general, en el derecho internacional público, no hay mecanismos de carácter coercitivo. Lo que tú tienes es exhortaciones, pero correcto. eso no hace menos vinculante la decisión, ¿no? Por eso es que el Ejecutivo anterior Beatriz, tomó la decisión que tomó. Para decirlo en una línea, para que nos entiendan todos, esta noche el tema ha quedado en cancha del gobierno, del Ejecutivo. La pelota está ahora en manos del gobierno. Tal cual, vamos a ver a cuál de los arcos mete el gol. Es decir, si al arco de voy por el TC y suelta al expresidente Fujimori, o si decide más bien no ejecutar y le hace caso a la Corte, tal cual como lo han resuelto. Bueno, vamos a ver si no hay un autogol. Muchas gracias.